ya estamos en línea, sí, ya estamos transmitiendo. Bueno, pues yo estoy muy contenta de estar en esta mesa acompañada pues de amigos, colegas, amigas y amigos, colegas, escritores, Jesús Briceño, Julio César Aguilar, que estás transmitiendo ¿desde dónde, Julio? Desde Waco, Texas. Ok, él es desde allá, ¿Qué horario tienes, Julio? Es la 1:04. 1:04, vas 1 hora adelante entonces. Ok, Magdalena López, que es la primera vez que nos conocemos. Magdalena, qué gusto que estés aquí con nosotros. Con Magdalena pues compartimos también la escritura y por ahí coincidimos en proyectos que tienen que ver con Rosario Castellanos. Mi queridísima Alba Medina, que ya les contaré en un lío que me metió ella, en un lío en buen plan. Y Omar, Omar, tu apellido se me fue, Omar Omar. Armando Alonso. Omar Armando Alonso, que también pues nos acompaña en esta ocasión y pues estamos reunidos pues en esta charla especial organizada por el Instituto Municipal de Cultura y Educación, por el Ayuntamiento de Torreón, claro, y el Instituto Municipal de Cultura y Educación, para rendir homenaje a una de las voces más poderosas de la literatura mexicana. Ella es Rosario Castellanos, quien este 25 de mayo cumplirá pues 100 años de su nacimiento. No sé si se dice así, Alba, ahí me corrige, sí, ¿verdad? Son 100 años ya de su nacimiento y bueno, a lo largo y ancho de la República Mexicana se han hecho muchos homenajes, se ha escrito bastante sobre ella y no nos quisimos quedar atrás. Y hoy nos reunimos, pues, 5 lectores, sí, ¿verdad? Bueno, yo 6, estudiosos y admiradores de su obra. Jackie también iba a estar presente, pero tuvo por ahí una cuestión personal, se disculpa con nosotros. Jacqueline Campos, también una gran especialista en la obra de Rosario Castellanos, pero bueno, ella se disculpa y bueno, le mandamos saludos, ánimo, Jacqueline, échale ganas. Y bueno, pues estudiosos y admiradores de su obra para pues hablar un poquito de su legado, ¿sí? Pero desde distintas perspectivas, porque imagínense qué bonita va a estar esta mesa, porque, bueno, pues Alba Medina, Magdalena, pues tienen un punto de vista como mujeres, como feministas que son, y bueno, hay que ver qué nos dice Jesús Briceño también, Julio César, Omar, también desde el punto de vista pues masculino, ¿no? Hay que ver qué es lo que pasa en esta mesa. Tendremos 3 rondas donde hablaremos de su vida, su pensamiento, su obra, la vigencia de Rosario Castellanos, pero sobre todo una parte muy celebratoria pues de este tributo a Rosario Castellanos, pues es la lectura de su obra, ¿no? Entonces vamos a empezar ya con la primera ronda. Gracias por acompañarnos en esta transmisión sobre una mujer que nunca dejó de luchar con la palabra, ¿no? Bueno, voy a empezar la primera ronda. Ya ellos ya previamente saben un poquito de qué trata este primer momento. Y bueno, pues me gustaría que algunos de ustedes, además de presentarse, nos platicaran un poquito sobre Rosario Castellanos, sobre todo ubicarla históricamente, quizás hablar de su biografía, su pensamiento, cómo es que Rosario Castellanos pues rompe muchos moldes del patriarcado sobre todo. Esto es libre, cada quien voluntariamente lo hace y previo a su participación, pues que nos platiquen un poquito quiénes son ustedes. Cedo el micrófono a quién empieza. Julio, adelante. Muy bien, pues muchas gracias Nadia por la invitación para hablar sobre una de las grandes escritoras mexicanas del siglo XX, Rosario Castellanos, a quien conocí a través de la lectura de su poesía en los libros de texto de la primaria de la Secretaría de Educación Pública. Recuerdo el texto sobre la palmera. Y bueno, yo soy de Jalisco, de Ciudad Guzmán, Jalisco. Actualmente vivo en Waco, Texas. Soy profesor de Baylor University y en mi clase
que imparto aquí en Baylor sobre cultura y medicina en la literatura hispana. Leemos dos textos de Rosario Castellanos. Leemos Volume 10, del cual un estudiante escribió un ensayo y lo presentó durante la jornada científica estudiantil que tuvimos hace como 2 meses aproximadamente. Y también leemos de mutilaciones. Ya después, cuando estudié la maestría en la Universidad de Texas en San Antonio, tuve la oportunidad de adentrarme más al pensamiento, a la obra literaria de Castellanos, una de las feministas más importantes de México, después de Sor Juana Inés de la Cruz, quien fue una de las primeras en abogar sobre el sexo femenino. Y bueno, pues estoy muy contento de estar aquí con ustedes el día de hoy. Muy bien, ¿quién más participa en esta pues primera mirada hacia Rosario Castellanos? Magdalena, adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, yo soy Magdalena López, soy escritora zacatecana, maestra de educación secundaria. Mi formación académica es en literatura, soy licenciada en letras y tengo dos maestrías precisamente una en literatura hispanoamericana y la otra en enseñanza de la literatura. Mi encuentro con Rosario Castellanos fue precisamente en la licenciatura de letras, y ahí fue donde me encontré precisamente con ella, con el poema de el del umbral, que ahorita se me fue el nombre. Meditación en el umbral. Meditación en el umbral. Entonces, fue uno de los primeros poemas que yo leí y yo los vi muy fuertes y yo siempre, era mi frase favorita después, tiene que haber otras maneras de hacer las cosas. Entonces, esa es una de mis contiendas de hacer las cosas, y más que nada en el ámbito donde estoy con los estudiantes de secundaria, pues decirles a las mujeres que hay otras maneras de hacer las cosas y de llevar adelante nuestros sueños y nuestros planes. Y pues me da mucho gusto estar con todos ustedes. Muchas gracias, Magdalena. Creo que Jesús Briceño ibas a intervenir porque se activó tu, Se activó. sí, tu espacio. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Jesús Briceño. Pues soy estudiante de pedagogía en la UVEG, escritor. He tenido la fortuna de publicar en antologías, en Bitácora de Vuelos Ediciones. Y bueno, mi acercamiento con Rosario Castellanos, pues es principalmente a través de la lectura de sus poemas, de una manera libre, sin un orden específico, y me parece que la misma Rosario, a través de sus libros, tiene esta idea de la poesía por temas, a veces abstractos, a veces un poco más concretos, pero no de una manera sistematizada, ¿no? Sus primeros poemas sí son sesudos, muy intelectuales, porque ella estaba influida por José Gorostiza, ella lo menciona en una entrevista, pero al correr de los años sus libros se van volviendo más cercanos a su intimidad. Siempre han sido cercanos a su intimidad, pero ahora en cosas más concretas, sin dejar de lado cuestiones abstractas, pero ya en sus últimos libros yo creo que se ve esta voz única de Rosario Castellanos, su voz poética, la de la mujer que enfrenta un embarazo, ¿no? Hay una exposición muy bonita en el Colegio de San Ildefonso. Si tienen la oportunidad de ir, vayan con motivo de su nacimiento a sus 100 años. Y hay un mural de Orozco que se llama Maternidad. En este mural ahí se ve a una mujer rodeada por los dones de la naturaleza, cargando a su criatura. Y es irónico que esté presentándose a Rosario junto a ese mural porque pues Rosario justamente tuvo ciertos conflictos con su maternidad, y si no conflictos, pues sí,
cierta convivencia particular, ¿no? Hay un poema que le dedica a su embarazo, ¿no? De su hijo Gabriel, donde menciona que, bueno, su hijo era como un huésped que no estaba, con el que no se sentía del todo cómoda, que le quitaba como el color de su sangre, ¿no? Y entonces, tener esta imagen inmaculada de la maternidad, pues es lo que ella decía que como que aleja la verdadera realidad de las mujeres, ¿no? Ya, de las vivencias carnales, ¿no? De de las cosas que a ellas les agobia, pero que por esta noción tan inmaculada, tan pura, pues se alejan. Y yo creo que esa es la Rosario de sus grandes poemas, ¿no? También me gustaría rescatar un poco acerca de que también ella utilizaba la poesía para mirar al otro. Eh, Tiene un gran poema sobre Tlatelolco, eh, y justamente la plaza de Tlatelolco se puso en piedra ese poema. Eh, Hubo un discurso cuando ya era embajadora, recién nombrada embajadora en Israel, que dio con motivo del Día Internacional de la Mujer, que Luis Echeverría lo puso así, ¿no? En realidad es otro, pero fue un 15 de febrero, ahí en Antropología, en el Museo Nacional de Antropología, que habla acerca de la abnegación, una virtud loca, así se llama el discurso, muy bueno. Aquí pues es una Rosario más política, que, que cada acto de su intimidad como mujer lo refleja, lo dimensiona en una fuerza política. eh, y tenemos, por ejemplo, que habla en este discurso acerca de que para ese entonces pues todavía no había muchas mujeres que estaban estudiando la licenciatura, como un 16% en comparación a hombres que ella decía que era de un 85%, ¿no? Y se refería a la abnegación como esta especie de tortura o no, como esta imposición que heredan las mujeres y que las constriñe a ciertas conductas, a ciertas actitudes, ¿no? Más que nada de renuncia a sus deseos personales, a su realización, este, en beneficio, a veces, en beneficio de, por ejemplo, de sus hijos, pero este beneficio, pues, no lo hicieron por voluntad propia en muchas ocasiones. Y, y bueno, pues es lo que me gustaría comentar. Muy bien, muchas gracias por este aporte. No sé si alguien más guste abonar a lo que ya se ha dicho. A ver, Omar, adelante, claro. Hola, Y Alba, sí, Omar, Alba luego. hola, ¿qué tal? Yo soy Omar Armando Alonso, yo soy profesor igual de literatura, soy periodista y soy narrador. Y a mí lo que me gustaría aportar en esta charla es puntualizar algunas cosas y también enmarcar otras, ¿no? Eh, a mí me da la impresión de que Castellanos, el primer molde que rompe en su vida es el de la infancia, ¿no? Desde luego la infancia es fundamental en el curso de su obra. Cuando yo la encontré, yo ya la conocía, yo lo primero que leí fue su narrativa, posteriormente conocí su poesía, y en su narrativa precisamente encuentro este primer momento de ruptura que ella tiene eh, con su sensibilidad literaria y que viene desde la infancia. Es una niña que observa, es una niña que constantemente está observando. Y el solo momento de sentarse a observar es un profundo acto de conciencia que posteriormente alimenta toda su literatura, ¿no? Es esta visión de darse cuenta que es una niña que está viviendo relegada, que está viviendo a la sombra de la muerte del hermano, que tiene una condición, una posición en la vida familiar, ¿no? Que su cuidado de ella está a cargo de las mujeres indígenas que trabajan en su casa, ¿no? Entonces ella se empieza a dar cuenta de esta marginación es blanco y que es suministrada pues desde el lugar familiar, y entonces eso dota toda su literatura hasta el final de su vida, y ese es el primer momento en el que ella rompe un molde, ¿no? Porque es una niña que se va haciendo
consciente de lo que sucede en sus primeros años de vida. Posteriormente, pues ya lo mencionó Jesús, es el de estudiar, ¿no? El de profesionalizar una vocación. Decidir profesionalizar una vocación en los años 40 siendo mujer, ¿no? Era un acto pues, era un acto de rebeldía, ¿no? Era un acto y al mismo tiempo era un acto de libertad. Ella fue de las primeras mujeres que se matriculó en la UNAM para estudiar Derecho, por ejemplo, ¿no? Que posteriormente, pues, digamos, abandona para incorporarse a estudiar literatura y la maestría en filosofía, ¿no? En la cual, pues, escribe uno de los ensayos de género más lúcidos de nuestras letras, ¿no? Y en el cual sus reflexiones son equiparables a los de grandes pensadoras como Mary Wollstonecraft o Simone de Beauvoir o la propia Virginia Woolf, ¿no? Y finalmente, el otro momento en el que Rosario Castellanos rompe un molde de lo que venía siendo hasta ese momento las convenciones sociales para las mujeres, pues fue su incorporación al cuerpo diplomático, ¿no? O sea, ella entra a un campo predominantemente masculino, también coincide con su entrada al periodismo, ¿no? Con su participación en las columnas que ella escribía para Excelsior, ¿no? Que son espacios dominados por un campo predominantemente masculino, ¿no? Y ella entra a esos dos, bueno, al periodismo entra con una profunda ironía, pero con una crítica también, ¿no? Si uno lee sus textos periodísticos se da cuenta que es una mujer muy lúcida, pero es una mujer también muy aguda, muy crítica, muy irónica, pero no es de una ironía mordaz, es de una ironía totalmente inteligente. Eh, y bueno, eso es a mí lo que me gustaría señalar. También me gustaría señalar que Rosario Castellanos no se sentía muy cómoda con la etiqueta de feminista, no le agradaba que la llamaran feminista, no, sobre todo porque ella no creía en ciertas posturas del feminismo, ¿no? Sobre todo ella no creía en la beligerancia de algunos feminismos. Eh, ella era autocrítica, ¿no? Y entonces ella decía, antes que intentar alcanzar la igualdad de género, primero tendríamos que resolver las diferencias que existen entre nosotras, ¿no? Y entonces su crítica, pues desde luego no estaba exenta de sus congéneres, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, continuamos con Alba. Hola, buenas tardes, pues estoy muy contenta de estar en este foro con ustedes, aprendiendo y a ver si puedo yo apoyar un poquito. Yo soy periodista, soy escritora, trabajo como correctora de estilo, editora, y la manera en la que yo llegué a Rosario Castellanos fue fortuita, pero además maravillosa. Yo lo encontré precisamente en un texto de Elena Poniatowska. Yo estaba en la preparatoria y leí Las Siete Cabritas. Cuando leí esta biografía que escribió Poniatowska, me encantó. Entonces, de Poniatowska me salté a Rosario Castellanos. Cuando entré a la universidad, me acuerdo de el pasillo de la biblioteca de literatura y que estaban todos los libros así juntitos. Para mí fue una emoción increíble y es el ir cada semana, ir a sacar uno y otro y otro. Y me fascinó, creo que es una escritora que me ha llevado de la mano toda mi vida y que no la voy a soltar porque la llevo en el corazón. Y yo quería resaltar algo importante de Rosario Castellanos, bueno, mil cosas. Una es que en una ocasión estaba con una maestra y amiga mía de literatura y estábamos platicando sobre que llegamos a la conclusión de que Rosario Castellanos era la única escritora que había desarrollado casi todos los géneros, si no es que todos los géneros, pero a una proporción y una calidad altísima, porque si hay quienes pueden escribir de repente una obra de teatro, pero pues no les sale tan bien. Rosario Castellanos exploró todos los géneros literarios, periodísticos, y en todos fue magnífica. Y eso no es una virtud corta, o sea, de verdad hay quienes escriben muy bien un cuento, pero Borges mismo, ¿no? Borges no tiene una sola novela, es un maestrazo y nadie lo niega, pero no tiene una sola novela, no se sentía cómodo con la novela, no la quería, pero, pero Rosario Castellanos tiene novela, tiene cuento, tiene ensayo, tiene las columnas estas que escribía en el Excelsior,
teatro, ¿no? Estas obras de teatro que tiene, que son maravillosas, donde explora toda la ironía que tiene. Entonces, esto es también algo muy importante que hay que rescatar de esta gran escritora. Y no sé si en las siguientes puedo hablar un poquito más. Muy bien, pues bastante ilustrativa esta primera ronda. Y, ay, Alba, ya no te veo. Ahí estás. Dije, ya desapareció Alba. Muy bien. Bueno, pues hemos visto prácticamente en este, bueno, no sé si alguien más quiere participar, ¿no? No, ¿verdad? Ya todos. En esta primera ronda, pues hemos visto cómo Rosario Castellanos, pues no solo escribió, ya dijo Alba algo fundamental, o sea, de que acotó pues todos los géneros literarios, la mayoría de los géneros literarios, y también pues se mencionó que pues fue alguien que vivió con una conciencia crítica muy aguda. Y bueno, sin lugar a dudas, la biografía de Rosario Castellanos se entreteje con su pensamiento y su lucha, ¿no? Podemos decirlo de esta manera. Vamos a pasar pues a la ronda número 2, en donde pues ahora sí vamos a hablar propiamente del libro que escogimos, del fragmento. Vamos a darle lectura quizás para ubicar un poquito a quienes están siguiendo la transmisión, pues hablar un poquito sobre el libro y posteriormente pasar a la lectura. Vamos a iniciar con Julio. Muy bien. Bueno, un libro que siempre releo de Castellanos es Poesía no eres tú. Es un libro antológico. Entonces me gustaría leer Volume 10 de Castellanos. A veces, y no trates de restarle importancia diciendo que no ocurre con frecuencia, se te quiebra la vara con que mides, se te extravía la brújula y ya no entiendes nada. El día se convierte en una sucesión de hechos incoherentes, de funciones que vas desempeñando por inercia y por hábito, y lo vives, y dictas el oficio a quienes corresponde, y das la clase lo mismo a los alumnos inscritos que al oyente, y en la noche redactas el texto que la imprenta devorará mañana, y vigilas, o solo por encima, la marcha de la casa, la perfecta coordinación de múltiples programas, porque el hijo mayor ya viste de etiqueta para ir de chambelán a un baile de 15 años, y el menor quiere ser futbolista, y el de en medio tiene un póster del Che junto a su tocadiscos. Y repasas las cuentas del gasto y reflexionas junto a la cocinera sobre el costo de la vida y el ars magna combinatoria del que surge el menú posible y cotidiano. Y aún tienes voluntad para desmaquillarte y ponerte la crema nutritiva y aún leer algunas líneas antes de consumir la lámpara. Y ya en la oscuridad, en el umbral del sueño, echas de menos lo que se ha perdido. El diamante de más precio, la carta de marear, el libro con 100 preguntas básicas y sus correspondientes respuestas para un diálogo elemental, siquiera con la esfinge. Y tienes la penosa sensación de que en el crucigrama se deslizó una errata que lo hace irresoluble, y deletreas el nombre del caos, y no puedes dormir si no destapas el frasco de pastillas y si no tragas una en la que se condensa, químicamente pura, la ordenación del mundo. Este poema pues habla, como el título lo sugiere, del Valium 10, que es una benzodiazepina, un relajante muscular de 10 miligramos, y pues alude en gran medida al papel de la mujer contemporánea del siglo XX, que tiene que dividirse en múltiples actividades, ser madre, ama de casa, pero también la profesora, como fue ella misma, Rosario Castellanos. Y pues vemos también aquí en este texto
ese humor irónico muy característico de su obra. Muy bien, Julio. Continuamos con Alba. Hola, hola. Ay, yo no me decidía por lo mismo esto de que me encantan todo lo que escribe Rosario. Aquí tengo los dos, las obras completas. Voy a leer un poema, creo que es muy, muy chiquitito y es uno de sus primeros poemas. Aquí está. Se llama Canción. Y creo que es de una parte de su vida en la que está en la búsqueda de sí misma, pero también está recorriendo por esa orfandad, ¿no? Creo que algo que no comentamos es que ella en el primer año de su carrera perdió a sus papás. Bueno, primero venía la tragedia del hermano, ¿no? Que es el resultado de todo Balum Canán, pero el primer año de su carrera pierde primero a su mamá y luego a su papá, pero además de su papá, ella venía manejando al papá, cuando va manejando el papá le da un paro cardíaco y ella tiene que manejar y llevarlo. Entonces, siento que ella primero tenía que resolver mucho, como creo que nos pasa a todos, primero tienes que resolver muchas cosas muy profundas, esta necesidad, esta soledad que sentía, y creo que este pequeño poema resume mucho de esto. Se llama Canción. Yo conocí a una paloma con las dos alas cortadas. Andaba torpe, sin silencio, en la tierra desterrada. La tenía en mi regazo y no supe darle nada, ni amor, ni piedad, ni el nudo que pudiera estrangularla. Me encanta este poema y también quiero leerles, no sé si ahorita o después, Nadia, ¿tú qué dices? Es un fragmento de un cuento De una que, vez, sí, va. Alba, sí, sobre todo para aprovechar esta segunda ronda para la lectura de la obra de Rosario. Bien. Este es un cuento que viene en lecciones de cocina y se llama Cabecita Blanca. No lo voy a leer todo porque es un poco largo, pero voy a leer un fragmento que a mí me fascina, es muy divertido. Y hay algo que sucede o que hace Rosario Castellanos y lo hace perfectamente, tiene una maestría excepcional. Toma las cosas cotidianas y, las profundiza, las lleva a un nivel de, de, de escrutinio tan fuerte que te puede estar hablando como lo hace, ¿no? De un bistec que se está cocinando y termina haciendo todo un estudio, ¿no? Del machismo en México. Y aquí hay una parte que les quiero platicar. Dicen, cierto que la señora Justina siempre había tenido la virtud de preferir un esposo dedicado a las labores propias de su sexo, en la calle, que uno de esos maridos caseros que revisan las cuentas del mercado, que destapan la olla de la cocina para probar el sazón de los guisos, que se dan maña para descubrir los pequeños depósitos de polvo en los rincones y que deciden experimentar las novísimas doctrinas pedagógicas en los niños. Un marido en la casa es como un colchón en el suelo. No lo puedes pisar porque no es propio, ni saltar porque es ancho. No te queda más que ponerlo en su sitio. Y el sitio de un hombre es en su trabajo, en la cantina o en la casa chica. Así opinaba su hermana Eugenia, amargada como todas las solteronas y además sin ninguna idea de lo que era el matrimonio. El lugar adecuado para un marido era era en el que ahora reposaba su difunto, Juan Carlos. Mi marido también se llama Juan Carlos, pero es pura coincidencia. Me encanta la ironía de Rosario Castellanos. Creo que particularmente en esta serie de cuentos de lecciones de cocina que son maravillosas. Y esos son con los textos que quería participar. Muy bien, Alba, me dio risa la referencia a tu esposo, ¿sí, verdad? Ok, muy bien, bueno, vamos a continuar con Omar, Sí, por claro. favor. Yo elegí un fragmento de su única novela corta, El viudo Román, que está, esa novela se publicó en una antología de cuentos que se llama Los Convidados de Agosto, que viene con otras tres narraciones mucho más breves.
Voy a leer primero el fragmento y posteriormente voy a explicar por qué lo elegí, ¿vale? El viudo Román. Doña Cástula servía siempre el último café de la noche a su patrón, don Carlos Román, en lo que él llamaba su estudio, un cuarto que primitivamente había sido acondicionado como consultorio, pero del cual, por falta de uso, había ido emigrando las vitrinas que guardaban los instrumentos quirúrgicos, las mesas de exploración y operaciones para dejar solo un título borroso dentro de un marco, un juramento de Hipócrates ya ilegible y una reproducción en escala menor de ese célebre cuadro en el que un médico de bata y gorro blancos forcejea con un esqueleto para disputarle la posesión de un cuerpo de mujer desnudo, joven y sin ningún estigma visible de enfermedad. A pesar de que el estudio era la parte de la casa más frecuentada por don Carlos y en el que la permanencia en la que permanecía casi todo el tiempo, se respiraba en él esa atmósfera impersonal que es tan propia de las habitaciones de los hoteles. No porque aquí no se hubiera hecho ninguna concesión al lujo, ni aún la comodidad, sino porque en el mobiliario, reducido al mínimo de un escritorio de caoba con 3 cajones, solo uno de los cuales contenía papeles y estaba cerrado siempre con llave y una silla de cuero, no había guardado ninguna de esas huellas que el hombre va dejando en los objetos cuando se sirve cotidianamente de ellos. Ni una quemadura de madera, porque don Carlos no fumaba, ni el arañazo del que saca punta el lápiz con una navaja, ni la mancha de tinta, porque no escribía. Tal vez lo único era una leve deformación en la materia de la silla por el peso del cuerpo que soportaba, o esa tolerancia, porque era tolerancia y no elección, a la presencia de unos anaqueles con libros que, por otra parte, no se abrían jamás. Yo elegí este fragmento, aparte, es una primera edición de Los Convidados de Agosto del Aléjalo un 64. poquito, Omar, ¿Mandé? aléjalo un poquito. Es que lo acercaste mucho, espérate, deja. Creo que está desenfocado. Sí, Sí, es una primera edición de Los Convidados de Agosto de 1964, publicado por ERA. Yo elegí este fragmento porque generalmente Rosario Castellanos es revisada como poeta o como novelista, pero generalmente sus cuentos no han recibido la atención crítica que merecen. Y yo personalmente creo que Rosario Castellanos es mucho mejor cuentista que novelista, porque sus cuentos concretan una anécdota muy intensa. En su narrativa breve es mucho mayor, es mucho más precisa en algunas cosas. Y por ejemplo, hay novelas en las que la extensión un poco le gana terreno a la hondura, me lo parece de manera personal. Y en esta novela yo encuentro varias referencias a un género, que es un género un tanto, diríamos, no tan difundido en nuestras letras, que es el género policíaco. Castellanos no es conocida por ser una escritora de novela policíaca, ¿no? Todos, generalmente cuando su narrativa se aborda desde el feminismo o el indigenismo, ¿no? Porque son como las dos temáticas recurrentes en su obra narrativa. Pero en este libro de Los Convidados de Agosto, ella se aleja un poco de estos temas. Y Emanuel Carballo decía que en este libro Castellanos dejaba actuar a sus personajes con mayor independencia. Es decir, ella se aleja un tanto de estas preocupaciones de la forma y permite que sus personajes actúen con cierta autonomía. Y en esta novela que se incorpora al final de este libro, yo encuentro muchos datos importantes que tienen que ver con el policíaco tradicional. Si ustedes conocen o si la gente que nos está viendo conoce de qué va esta novela, es acerca de un viudo que descubre que su esposa muerta le fue infiel con un hombre. Y entonces él comienza a armar una treta para casarse con la hermana menor de este hombre y al día siguiente devolverla bajo la versión de que esta mujer no es virgen. Pero este hombre arma una superboda para que al momento de que él la devuelva, el escándalo sea igual de, igual de enorme que la boda, ¿no? O sea, él arma todo un número y involucra al párroco del pueblo, lo involucra para armar esta treta con engaños, ¿no? Y al final confiesa que todo él lo hizo para vengar su honor, ¿no?
pero la manera en la que se construye toda esta historia tiene un eco bien, bien importante en la novela policíaca, porque Carlos Román, que es el personaje, arma toda la investigación y desmenuza el caso como lo haría Sherlock Holmes, ¿no? Y está ahí la presencia de un objeto enigma que tiene que ver con el relicario que esta mujer lleva, en el que lleva guardadas las palabras de su hermano muerto. La cuestión de la construcción de los espacios, que la novela policíaca es muy, muy importante, las atmósferas, por ejemplo, en este fragmento que acabo de leer, nos menciona en un momento descriptivo que hay un cajón que guarda algo, que hay un cajón que es como un enigma en la casa de ese hombre, ¿no? Que posteriormente se nos revela qué función tiene el cajón. También está la cuestión de que hay un interlocutor, ¿no? Como lo hay en Sherlock Holmes, que es Watson. Es decir, la estructura de esta novela es absolutamente policíaca, es detectivesca. Y Castellanos justamente tiene un artículo, publicó un artículo en Excelsior donde ella hace un estudio sobre la novela policíaca. Y ella dice, eh, lo que, lo que carecen las últimas novelas policíacas que se han publicado es de que contrarrestan la inteligencia del personaje por darle mayor presencia a la violencia o al crimen, cuando en realidad la novela policíaca, digamos, la médula o el alma es el temperamento y la construcción psíquica del detective. Y ella, toda esta reflexión que hace en este artículo de Excelsior de la novela policíaca, tú lees El viudo Román y toda la incorporación de esa reflexión está ahí. De hecho, María Elvira Bermúdez, que es, pues, digamos, la escritora más importante del policíaco en México, mujer, y de hecho una escritora que teorizó la novela policíaca, no solo la escribió, bueno, escribió el cuento policíaco, pero teorizó sobre el género policíaco, porque no escribió novela. Este, eh, Ella reconoce en una entrevista que Castellanos le preguntan, oye, ¿quién crees que es el mejor escritor de México, no? Y ella dice, Amparo Dávila me parece muy lúcida en lo que hace, pero Castellanos es la mejor haciendo lo que hace y reconoce que es una gran cuentista. Y esta entrevista me parece que es del 85. Entonces, desde luego deja entrever que existe un diálogo entre las mujeres de su tiempo, ¿no? En que se reconocen a sí mismas como escritoras fundamentales de determinados géneros. Entonces, mi recomendación absoluta es El viudo Román, si tienen la oportunidad de leer El viudo Román de Rosario Castellanos, que fue llevada al cine y se llama El secreto de Romelia, y la película no me parece que sea buena, o no me parece que le haga justicia a la historia de la novela. Eh, pero si tienen la oportunidad de leer El viudo Román, es una gran, gran novela y tiene un eco muy importante a la novela detectivesca en nuestra literatura, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, Omar. ¿Quién continúa con esta lectura? Magdalena, adelante. Hay que activar el micrófono. Ya, listo. Sí. Sí, muchas gracias. Bueno, yo difiero un poquito de lo que dijo Omar, nuestro compañero anterior, porque dice que para él era mejor en los cuentos. Yo pienso que era mejor en todo, ¿verdad? O sea, ahí ya no, como que no le encontramos decimos la debilidad, no se la encontramos. Y lo voy a decir por esto, porque bueno, a mí me encanta la poesía y pues también me encanta la poesía de Rosario Castellanos. Y tengo aquí un pequeño, un poema que se llama Economía Doméstica, que como ya lo han dicho nuestros compañeros, era ella burlesca, o sea, se burlaba de las cosas. Y aquí vemos una pequeña muestra que nos dice, Venus, Economía Doméstica. He aquí la regla de oro, el secreto del orden. Tener un sitio para cada cosa y tener cada cosa en su sitio. Así arreglé mi casa. Impecable anaquel el de los libros. Un apartado para las novelas, otro para el ensayo y la poesía en todo lo demás. Si abres una alacena, huele a espliego y no confundirás los manteles de lino con los que se usan cotidianamente. Y hay también la vajilla de la gran ocasión y la otra que se usa, se rompe, se repone y nunca está completa. Le su cajón correspondiente. Ay, perdón.
Es que llegaron los del gas precisamente. Y la ropa en su cajón correspondiente y los muebles guardando las distancias y la composición que los hace armoniosos. Naturalmente que la superficie, de lo que sea, está pulida y limpia, y es también natural que el polvo nos esconda en los rincones. Pero hay algunas cosas que provisionalmente coloqué aquí y allá, o que eché en el lugar de los trebejos. Algunas cosas, por ejemplo, un llanto que no se lloró nunca, una nostalgia de que me distraje, un dolor del que se borró el nombre, un juramento no cumplido, una ansia que se desvaneció como el perfume de un frasco mal cerrado, y retazos de tiempo perdido en cualquier parte. Esta me desazona. Venus. Siempre digo mañana y luego olvido y muestro a las visitas orgullosa una sala en la que resplandece la regla de oro que me dio mi madre. Este poema salió en La Tierra de en Medio en 1972 y es uno de los poemas que digo, nos da el reflejo de lo que somos, ¿verdad? O yo veo aquí en esta situación, sobre todo en las películas del siglo de oro, el trato de la mujer. ¿Quién era la mujer? La mujer rebelde, la mujer que vivía atada a lo que era el hogar, a lo que era la creación de los hijos y todo ese tipo de cosas. Y aquí Rosario Castellano nos lo refleja. ¿Cuáles eran las cosas importantes? Arreglar la casa, mantener esto, pero también cuidando que hay un llanto que no se hizo, hay cosas que se borraron, hay nostalgias, hay pérdidas y hay muchas cosas que la mujer en su tiempo, en la época en que ella empezó a crecer, en la época de tanta rebeldía de la mujer, era donde las mujeres querían sobresalir a toda costa. Y hay una disculpa por los perritos. Iba a preguntar, ¿cómo se llama quien estuvo ahí y también en la transmisión? Venus. Se llama Venus. Venus. Venus y quién más? Y Suki. Y Suki. Son dos perritas rebeldes, claro, está, son mujeres, al fin mujeres, ¿verdad? Que también se rebelaron en este momento. Es que sabes que querían participar, a lo mejor también querían leer un poema, o estaban sintiendo la vibra de la poesía y por eso fueron a buscarte. Exactamente, por eso y en ese momento, bueno, las cosas domésticas aparecen de repente y en este momento apareció el gas, que lo estamos esperando desde las 10 de la mañana y hasta ahorita. Al fin, hombres. Bueno, Al fin, hombres. pues gracias Magda y pues también a Venus y a Gracias. Suki que estuvieron aquí presentes en tu intervención. Bien, continuamos con, ¿falta alguien? Ya me perdí. Sergio, Jesús, adelante. Gracias. Saludos a Venus de Botticelli, que quiso salirse también de ese molde y participar. Yo quiero leer Autorretrato. Yo soy una señora. Tratamiento arduo de conseguir. En mi caso, y es más útil para alternar con los demás que un título extendido a mi nombre en cualquier academia. Así pues, luzco mi trofeo y repito, yo soy una señora, gorda o flaca. Según las posiciones de los astros, los ciclos glandulares y otros fenómenos que no comprendo. Rubia, si elijo una peluca rubia, o morena, según la alternativa. En realidad, mi pecho encanece. Soy más o menos fea. Eso depende mucho de la mano que aplica el maquillaje. Mi apariencia ha cambiado a lo largo del tiempo, aunque no tanto como dice Wenninger, que cambia la apariencia del genio. Soy mediocre, lo cual, por una parte, me exime de enemigos y, por la otra, me da la devoción de algún admirador y la amistad de esos hombres que hablan por teléfono y envían largas cartas de felicitación, que beben lentamente whisky sobre las rocas y charlan de política y de literatura. Amigas, a veces, raras veces, y en muy pequeñas dosis. En general, rehuyo los espejos. Me dirían lo de siempre, que me han visto muy mal y que hago el ridículo cuando pretendo coquetear con alguien.
Soy madre de Gabriel. Ya usted sabe, ese niño que un día se erigirá en juez inapelable y que acaso, además, ejerza de verdugo. Mientras tanto lo amo. Escribo este poema y otros y otros. Hablo desde una cátedra. Colaboro en revistas de mi especialidad. Y un día a la semana publico en un periódico. Vivo enfrente del bosque, pero casi nunca vuelvo los ojos para mirarlo. Y nunca atravieso la calle que me separa de él y paseo y respiro y acaricio la corteza rugosa de los árboles. Sé que es obligatorio escuchar música, pero la eludo con frecuencia. Sé que es bueno ver pintura, pero no voy jamás a las exposiciones, ni al estreno teatral, ni al cineclub. Prefiero estar aquí, como ahora, leyendo, y, si apago la luz, pensando un rato en musarañas y otros menesteres. Sufro más bien por hábito, por herencia, por no diferenciarme más de mis congéneres que por causas concretas. Sería feliz si yo supiera cómo, es decir, si me hubieran enseñado los gestos, los parlamentos, las decoraciones. En cambio me enseñaron a llorar, pero el llanto es en mí un mecanismo descompuesto, y no lloro en la cámara mortuoria, ni en la ocasión sublime, ni frente a la catástrofe. Lloro cuando se quema el arroz o cuando pierdo el último recibo del impuesto predial. Y bueno, me gustaría leer uno que es muy cortito, que ya se me perdió. Aquí está. Desamor. Me vio como se mira al través de un cristal, o del aire, o de la nada. Y entonces supe, yo no estaba allí, ni en ninguna otra parte, ni había estado, ni nunca estaría. Y fui como el que muere en la epidemia, sin identificar, y es arrojado a la fosa común. Bueno, y también son de En la Tierra del Medio, asoladores esos poemas. También mencionaba que recibía la influencia de la Biblia y de Gabriela Mistral. Yo creo que en un cierto momento sí quiso hacer cosas más concretas, pero retomó su hondura, y eso la aplicó a las cosas concretas, ¿no? Y creo que esa es la voz más auténtica de Rosario Castellanos, y por desgracia, pues la perdimos en un accidente. Se había dicho en un principio que no fue así, que había atentado contra su vida, pero bueno, ya después se hicieron más investigaciones y se señala que ocurrió un accidente con su lámpara después de bañarse, ¿no? Y bueno, sí tiene algo de existencialista, o mucho de esta corriente filosófica Castellanos, porque decía que la mujer no tiene una esencia predeterminada, que eso se va haciendo conforme va viviendo, ¿no? Que es algo que mencionan los existencialistas. Y bueno, murió de una manera, pues a lo Camus, ¿no? De una manera pues absurda, pero pues es que así sucede, ¿no? A veces sin sentido, pero pues lo importante pues es su vida. Gracias. Así es, muy bien, la muerte a veces no tiene sentido. Sí. No sé si alguien más quiera decir algo, pasamos al siguiente momento de esta reunión. ¿No? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, pues prácticamente escuchamos pues diversos textos, incluso diversos registros, ¿no? En la misma Rosario Castellanos, que eso es muy valioso. La obra de Castellanos, bueno, nos queda claro, pues es vasta, inmensa, combativa, no sé qué otro adjetivo pudiera más agregarle, y pues su literatura pues no solo es arte, pues también es de alguna manera pues es un espejo en la que nos miramos todas principalmente, es fuego, pues es una herramienta que nos ayuda, ¿no? Como un faro, ¿no? Que nos guía por el camino. Bueno, el siguiente momento de esta charla, pues es este cierre en donde voy a invitar a nuestros panelistas
pues a que nos digan qué significa Rosario Castellanos el día de hoy, qué suponen es su legado en las nuevas generaciones, en algo, alguna experiencia de cómo se hace, bueno, algunos ya lo abordaron, cómo se acercaron a la obra. Sí, pueden también recomendarnos por qué libro de Rosario Castellanos empezar, ¿no? Para aquellos, sobre todo jóvenes, adolescentes, jóvenes que estén viendo este programa o que lo vean más adelante, bueno, ¿cuál sería el norte para iniciar la lectura de la obra de Rosario Castellanos? Entonces dejo abierto el micrófono para quien guste participar. Adelante, Magdalena. Bueno, muchas gracias. ¿Qué es para mí Rosario Castellanos? Pues Rosario Castellanos para mí es un ejemplo para comenzar y después es un espejo en donde me reflejo con ella, precisamente porque soy madre, porque soy ama de casa, porque soy maestra, porque soy escritora. Entonces, ella abordó todos estos espacios. A mí lo único que me falta es ser diplomática, pero a mí como que la política no se me da. No me gusta. Entonces, Muy buena. Ok. pero ella en sus poemas me está hablando, me está diciendo, esto eres, ¿verdad? No lo niegues, eres pues la mamá, ¿verdad? La mamá que arregla la casa, la mamá que hace la comida y luego te vas a trabajar y eres la maestra y eres la que escribe, la que está escribiendo constantemente. Entonces, ese tipo de mujeres son precisamente un ejemplo a seguir porque sigue vigente. Yo pienso que ella no dejará de ser una vigencia a pesar de que pasen y pasen los tiempos. Sabemos que Rosario Castellanos empezó con esto del feminismo y como decíamos, no se catalogaba sinceramente así como feminista, pero comenzó con eso del feminismo en una época en la que se logró el voto de la mujer, en donde se logró que empezara a estudiar, donde se logró que empezara a dejar el hogar, que no fuera únicamente el instrumento de que nada más va a darle la educación a los hijos o a estar al 100% en la casa para cuando el marido llegue y se le ofrezcan todos todo lo que hay en el hogar, ¿sí? Que son camisas limpias, que son la comida, que es una casa arreglada, que son los hijos educados, los hijos que van a la escuela, los hijos que crecen y la mujer siempre dispuesta. Entonces, esos son los cambios que nos ofrece Rosario Castellanos pues en esta contienda que sigue la sociedad avanzando y que a pesar de que, pues decimos, ya la mujer ya ha avanzado muchísimo, ya ocupa muchos espacios públicos, hay muchas mujeres académicas muy bien preparadas, pero aún así todavía hay espacios en donde la mujer sigue relegada únicamente a lo que es el quehacer o el trabajo del hogar y que desgraciadamente dicen, ¿qué hace tu mamá? Nada, está en la casa. Y pues como que no, ¿verdad? En la casa también hay muchísimas cosas que hacer siempre, nunca se acaba. Entonces, pero esa es precisamente el espacio de la mujer y el espacio que se le ha dejado en esta sociedad. Gracias. Muy bien, Magdalena. ¿Alguien más? Alba, adelante. Jesús al principio nos platicaba de este discurso que dio Rosario Castellanos, ¿no? La anécdota es súper divertida porque resulta que Luis Echeverría, obviamente está enmarcado, ¿no? En un contexto político pues bastante complicado, con un nacionalismo fuertísimo, proteccionista. Acababa de pasar, ¿no? Lo de el Corpus Christi, la matanza de Corpus Christi, y le dicen que, bueno, eso, empiezan las feministas a presionar con algunas demandas. Este es un dato que yo me acabo de enterar y me quedé con el ojo cuadrado y se los quiero compartir. Resulta que en 1970 se despenalizó, no, perdón, entró la violación al Código Penal como un delito apenas en el 70. Antes de 1970 no era considerada la violación un delito. Entonces, ese es el contexto que tenemos, ¿no? Y cuando le dicen que empiezan a presionar y se quiere conmemorar el Día Internacional de la Mujer, Luis Echeverría dice que no,
porque venían ahí también como la fecha, el 8 de marzo, venía también de una situación en Rusia, bueno, no era Rusia todavía, era la Unión Soviética, y estamos en plena Guerra Fría. Entonces él dice que no, y se le ocurre una fecha a cualquiera, que era el 15 de julio, y le dicen que a quien quiere invitar, le recomiendan invitar a Rosario Castellanos, y ella llega con su trajecito sastre, su chonguito, una profesora universitaria, y se suelta con todo. Pero de veras, así como dijo Jesús, es obligatorio leer ese discurso porque no deja títere con cabeza. Se va contra las feministas y contra las antifeministas, se va contra el gobierno, se va contra el Estado, se va contra la iglesia, se va con quienes defienden perdón, ¿cómo se llama? La maternidad, a los que no la defienden, todos, o sea, en serio, tú no es posible que leas ese discurso y no te estés sintiendo que te está regañando, que te está diciendo algo, pero eso lo logró a partir de una claridad que tenía en ese momento de su vida, una claridad intelectual. Y a mí me encanta cómo durante todo su trayecto literario y de persona, se fue contradiciendo una y otra vez. Omar nos decía, es que era feminista, pero luego no era feminista, pero sí lo era, y trabajaba para el gobierno, pero además le tiraba al gobierno. Era contradicción. Y yo digo, ¿por qué es una mujer tan contradictoria? ¿Por qué la vemos ahí? Pues claro, porque la contradicción se logra a través de la reflexión. No puedes ser una persona compleja si no te has estado preguntando una y otra vez y le has estado dando vueltas y vueltas a las ideas. Esas reflexiones, la verdad es que, híjole, Magdalena y Nadia me lo van a decir, muchas veces las tenemos enfrente un montón de trastes aquí, ¿no? En serio, cuando estás trapeando, estás pensando, cuando estás recogiendo la ropa, estás pensando y estás analizando. Y Rosario Castellanos logró este discurso que nos contaba Jesús, tan lúcido, después de contradecirse toda su vida. Entonces, lo que a mí me deja mucho es esta idea de muchas veces tratamos de que como escritoras, que nuestros personajes estén clarísimos desde el principio, ¿no? O nosotros siempre quedar bien con todo mundo. No, o sea, siento que el valor de la contradicción en Rosario Castellanos y en cualquier persona, incluso en los personajes que escribimos, tiene que ser una constante. Entonces, me acuerdo muchísimo cuando Jesús nos estaba platicando, ¿no? De este discurso. Es que en serio me lo imagino que Luis Echeverría creyó que iba, porque además era la época en el que era todo, presidente, señor presidente, ¿no? Era el prisma, la máxima potencia. Y me imagino que creyó que ella iba a decir algo así y no. Al otro día publica además, creo que es Carlos Monsiváis, que hace la crónica, que dice que no aplaudieron cuando terminó. O sea, no fue inmediato. Creo que todo el mundo se quedó así de changos. ¿Qué nos está diciendo? O sea, es que nos criticó todo, nos vio todo. Y al siguiente día publica la columna en el Excelsior y dice, y voy a ser embajadora. Ya no pudo decirle Luis Echeverría que no, ¿no? Porque ya lo había dicho, ya lo había publicado y ya lo habían hablado. Entonces, wow, yo me imagino, siento que este momento fue el pináculo de su trayectoria como escritora y como mexicana. ¿Y qué más iba a decir? Algo que se me había ido. Sí, las deudas que tenemos las feministas con ella son muy grandes. El otro día estaba pensando, creo que Rosario Castellanos habla mucho de los micromachismos y es lo que nos sigue taladrando, ¿no? Es nuestra piedrita a las feministas actuales. Pero, híjole, afortunadamente para ella y para su época y desafortunadamente para nosotros, no estaban las grandes violencias, no habían estos feminicidios, ¿no? Ella nunca tuvo que reportar, como lo han hecho muchas de mis compañeras periodistas, que se encuentran los cuerpos mutilados, tirados en la calle, estas violaciones, nunca lo tuvo que decir, ¿no? O sea, no había ni siquiera, tal vez había esta violencia tan fuerte, pero, híjole, ¿qué nos pasó? Si estábamos hablando de micromachismos y ahorita ya estamos hablando de esta violencia, ¿no? O sea, las muertas de Juárez no creo que haya sido, para Rosario Castellanos, para la época,
era una película de terror y ahorita lo tenemos. Entonces, esa es nuestra deuda. ¿Qué no dejamos, qué dejamos sin solucionar que se nos volteó a esto? Y pues me encantaría escuchar los cierres de nuestros compañeros. Muchas gracias. Muy bien, adelante, Omar. Hola, gracias. A mí me interesa puntualizar y matizar algunos puntos que ya se han expuesto. Para mí, Castellanos, primero fue un descubrimiento. Eh, yo decidí comenzar a escribir a partir de que la comencé a leer a ella y a otras escritoras. Castellanos tiene un lugar muy particular, muy especial en mi cabeza y en mi librero, ¿no? Tengo la obra completa, me encanta leerla y sobre todo me gusta mucho releerla en sus ensayos porque es muy inteligente. Es una mujer sumamente inteligente y creo que esta inteligencia viene a partir de esa visión tan profunda, porque creo que una persona que observa no repara en detalles y de ahí es donde viene la profundidad de ella. Me interesa matizar algunos puntos, sobre todo porque yo cuando digo que era, o sea, no me refería a que era feminista y luego no lo era. Más bien creo que no era feminista en el contexto de su época. No lo creo. Creo más bien que era una escritora y una mujer con una profunda conciencia humana y observaba y sabía leer lo que pasaba alrededor de ella, ¿no? Eh, Desde luego su pensamiento se incorpora dentro de una tradición, ¿no? Ella ya está inscrita en una tradición que tiene que ver con el feminismo, ¿no? Pero es como decir que Sor Juana era feminista cuando en el siglo de Sor Juana no existía propiamente el feminismo, ¿no? Desde luego se instalan dentro de una tradición filosófica que tiene que ver con las posturas y las ideas de género, ¿no? También este gran discurso de la abnegación a una virtud loca, donde ella insta primero a resolver las diferencias, insisto, primero vamos a resolver las diferencias que existen entre nosotras y después vemos qué vamos a hacer con la igualdad. Porque también ella decía, no, mi pretensión ahora, en este momento de mi vida, no es igualar al hombre porque no nos interesa igualar al hombre en la frustración, ¿vale? Entonces primero hay que resolver las cuentas pendientes entre nosotras, ¿no? Entre la mujer indígena, entre la mujer que está en la cocina o la mujer o la diplomática, ¿no? También este discurso me parece que es de febrero de 1971 y los hechos de Corpus creo que fueron en junio, ¿no? Entonces todavía no ocurrían en ese sentido. Veníamos del clima más bien del 68 y veníamos de estas noticias convulsas que había dejado todos los movimientos sociales en el mundo durante el 68, ¿no? Eh, También me interesa mucho precisar que en sus artículos periodísticos, a ella le daba mucho miedo escribir en Excelsior, ¿no? De hecho, ella le dice a Julio Scherer que, pues no, que pues ella de qué va a hablar, ¿no? Y ella con el ejercicio de la crítica, porque también fue una gran crítica, porque ella como crítica literaria también es muy certera y es muy aguda, criticó la poesía o sea, me refiero a que habló de la poesía de Pellicer, de José Emilio Pacheco, tiene un ensayo sobre la poesía de José Emilio Pacheco, donde al final es un tanto irónica en criticar a José Emilio Pacheco, ¿no? Porque ella dice que, que sí, la poesía deben de privilegiar ciertas formas, pero no por encima de la sensibilidad, ¿no? Y entonces menciona que José Emilio Pacheco, pues es un gran poeta, pero que hacia el final de su poesía, su trabajo poético carece de eso que ella cree que debería de ser la poesía, ¿no? Y ella hace una crítica constantemente certera a sus coetáneos. También pues ella está dentro de una generación que fue sumamente importante dentro de la literatura, que es la generación de medio siglo, ¿no? Digamos que no perteneció al grupo, al grupo de amigos, ¿no? Como sí Inés Arredondo, por ejemplo, ¿no? Que se sentaba a discutir la literatura con Tomás Segovia,
con Vicente Melo, con García Ponce, Batis, pero ella está dentro de esta tradición de personas a las cuales ya no les interesaba la revolución, ¿no? Les interesaban los problemas, ahondar en cuestiones más personales, más íntimas y sobre todo más inmediatas. Entonces, Castellanos, yo doy clases en universidad y doy clases en preparatoria y siempre les digo a mis alumnas, es que creo que están obligadas a conocer a Rosario Castellanos, porque creo que gracias a mujeres como ella y a ella, es que ustedes pueden estar sentadas aquí tomando una clase, ¿no? Porque ella fue de las primeras, insisto, de las primeras mujeres que profesionalizó una vocación. A lo mejor desconozco aquí a las anónimas, ¿no? Seguramente son demasiadas. Eh, pero desde luego Castellanos es la bisagra, ¿no? Es la bisagra. No por nada es considerada, digamos, está elevada al mismo nivel que la misma Sor Juana, ¿no? Como una escritora fundamental del siglo XX. Entonces yo sí, insisto, ¿no? No solamente la recordemos este año, es su centenario, ¿no? Porque creo que la literatura de Castellanos va a seguir atravesando los años y muy probablemente en 200 años va a haber, en 100 años más, cuando se cumplan 200 años de su nacimiento, va a haber personas que estén hablando de su obra, ¿no? Porque es una obra que pese a que ella ya está muerta y ya terminó, pues es una, no, es una obra eh, permanente en la vida de los mexicanos, ¿no? Y sobre todo en la cultura. Gracias. Muy bien, excelente la intervención de Omar. Por tiempo, ya prácticamente estamos sobrepasando lo que se tenía considerado. No sé si alguien quiere hacer un cierre muy breve o ya damos por concluida esta mesa. Muy breve. Adelante, Jesús. Bueno, rápidamente me acordé a propósito de lo que decía Alba sobre Borges, bueno, Castellanos escribió algo sobre Borges, le decía que admiraba mucho su obra, pero que temía conocerlo en persona porque pues, esa admiración podría desmejorarse un poco, ¿no? Y me parece que Rosario Castellanos es un caso único porque a ella se le puede admirar por su obra, pero también por su vida, ¿no? Por estas cosas que nos decía Omar acerca de profesionalizar la vocación, primero por decidirse a escribir, ¿no? También, y luego por estudiar, además, filosofía, ¿no? Es una cosa de locos. Y luego, bueno, hay algo que me, que me gusta de Castellanos, que es esta mirada hacia el otro. Me acordé de un personaje de Balún Canam, Ernesto, que es un vendedor de periódicos metido a maestro rural improvisado y que por desgracia es una situación que se sigue viviendo, ¿no? Esta situación donde, por ejemplo, la educación indígena pues está en términos muy precarios, no hay maestros que sepan la lengua indígena todavía, no hay una pedagogía para enseñar. En este afán de castellanizar, de homogenizar un estándar educativo a nivel nacional, pues se pierden los usos y las costumbres de los pueblos indígenas por un afán civilizatorio, ¿no? Y entonces eso sigue siendo muy vigente, ¿no? Por eso hay que leer a Castellanos, no solamente como una admiración, sino también como un constante recordatorio de que estos problemas que ella vivió, pues siguen arrastrándose, ¿no? A lo largo de los años. Muy bien, pues con este comentario de Jesús Briceño, pues vamos a cerrar esta transmisión. Agradecer a quienes estuvieron al tanto de pues en vivo y a quienes también nos dejaron comentarios. Por ahí vemos a comentarios de Alexandra Moreno, de Arturo de la Isla Ríos, de Belén Palomo, de Fredo Becerra, de Dulce La Torre, Are Domínguez, Dulce vuelve a dejar otro comentario, Ameli Olais, Irma Gutiérrez, Alejandrina Pérez, Hal Serrano, no sé si se pronuncia así, Abril también. Agradecemos que nos hayan dejado sus comentarios, sus felicitaciones y pues a 100 años de su nacimiento, sin duda, pues Rosario Castellanos sigue siendo este faro que les comentaba en un principio,
nos toca a nosotros mantener viva su voz y de heredarla a nuevas generaciones. Gracias por acompañarnos en este homenaje lleno de, pues, de memoria, palabras y emoción. Gracias a Jesús, a Julio, a Omar, a Alba, a Magda, pues sus intervenciones, sus puntos de vista, sus lecturas. Gracias pues a la obra de Rosario, estamos acompañados el día de hoy y a lo largo de este mes, que fue un mes muy largo de homenajes, estamos acompañados por su pensamiento, su valentía y su mirada crítica. Desde el Instituto Municipal de Cultura y Educación de Torreón, les invitamos a seguir leyendo, compartiendo y recordando a Rosario Castellanos. Compartan esta transmisión, llévenla pues cada vez más lejos. Hay mucha riqueza en todo lo que se dijo. Yo creo que es una mesa muy valiosa porque se habló prácticamente de todo. Así le dimos una revisada a Rosario Castellanos, una revisada de 360 grados. Son 360 o 365, ya no sé, 360, ¿verdad? Así, 360 grados. Entonces, muchas gracias. Hasta la próxima. Un abrazo fraterno para todos ustedes. Gracias. Gracias.